esa habilidad, ese conocimiento que va todavía a diferenciar a los profesionales entre sí, y no solo entre sí, sino con las máquinas, porque al final no solo es una competencia entre profesionales, sino del profesional contra la máquina, Ujú. va a residir, en mi opinión, en una habilidad que se conoce como la intencionalidad creativa, ¿no? ¿A qué me refiero con intencionalidad creativa? Bueno, pues me refiero en este contexto de donde todo el mundo va a tener acceso a los mismos modelos de lenguaje, mismos modelos generativos, me refiero a la capacidad de elaborar de manera estratégica narraciones que empleando los outputs que te vayan dando los Ujú. modelos generativos de lenguaje. Al final vamos a ensamblar palabras más que escribir Ujú. palabras. Entonces, tenemos que ensamblar esas palabras de manera que estén orientadas al perfil psicológico de nuestra audiencia y ajustadas a las características cognitivas y comportamentales. Soy Chema Oliva y somos Outliers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en innovación. ¿Comenzamos? Pues sí, y yo creo que eso podríamos empezar un poco porque nos contaras también el interés propio que tengo yo, ¿no? En saber un poco más tu historia, quién es Pedro Margolles, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy psicólogo, estoy especializado en psicología cognitiva y soy doctor en neurociencia cognitiva del lenguaje. Y digamos que me encargo de entender cómo nuestro cerebro hace uso del lenguaje y estudiar los mecanismos que lo gobiernan, pues por medio de neuroimagen y de algoritmos de inteligencia artificial. Como esto igual suena un poco a chino, básicamente de lo que se encarga un psicólogo cognitivo es de entender cómo nuestro cerebro es capaz de adquirir, de procesar y de almacenar la información en él. Entonces, esto es un poco a lo que se encarga Pedro Margolles. De manera más específica, si quieres, te puedo contar acerca de mi investigación, mi última Ujú. investigación. Pues yo no sé si conocerás la peli de Leonardo DiCaprio, esta de Origen. Sí, esa ¿La es la de conoces? lo de esto que da huertecitas, ¿no? El trumpito Eso, la de este la peonza, que la de la la peonza. peonza y luego se cae y te queda ahí al final. Exacto. Bueno, pues por poner un poco en contexto a los potenciales oyentes que no sepan de qué va esta peli, básicamente Leonardo DiCaprio es como una especie, ¿no, Chema? De agente secreto, de mercenario, no sé, de espía, ¿no? De Ujú. sueños. Entonces se encarga de infiltrarse en la mente de las personas mientras duerme para robarles información, para robarles ideas que luego usan para venderlo a empresarios, bueno, todo ese lío, ¿no? Bueno, pues en determinado punto de la película, a Leonardo DiCaprio le hacen un encargo especial. Resulta que un empresario, un magnate, tiene que tomar una decisión empresarial en la que implica mucho dinero, ¿no? En el que hay mucho dinero en juego. Y otro empresario, bueno, pues quiere manipular esa decisión. Entonces le encarga a Leonardo DiCaprio que mientras este magnate duerme, se infiltre en su cerebro, pero esta vez no para extraerle una idea, sino para inyectarle o de alguna manera Ujú. meterle la idea en su cabeza para que luego éste crea que la idea fue suya, que la idea, la decisión empresarial que voy a tomar, pues era de él. Bueno, pues básicamente mi última investigación intentó comprobar si esto que se vende en la ciencia ficción es posible en la ciencia real, en la vida real. Es decir, saber si somos capaces de alguna manera de manipular los patrones cerebrales, los patrones neurales, y comprobar si esto es posible, de alguna manera, si podemos crear nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas palabras en la mente de las personas, sin que éstas sean conscientes de ello, de manera Ujú. totalmente implícita y subliminal. Entonces, bueno, suena un poco quizás a Black Mirror esto, ¿no? Sí, A sí. Matrix, cuando aprende Kung Fu. Pero bueno, eso fue lo que intentamos testear desde un estudio piloto, porque no hay que olvidar de que todo esto está todavía en pañales y que todavía queda mucho para vivir algo como lo que se viven en las películas estas de ciencia ficción.
El cómo intentamos hacer esto es un poco complejo de explicar ahora en el podcast, porque es bastante técnico, pero bueno, si alguien está interesado, le invito a revisar el estudio que está recién publicado en Journal of Neuroscience. Ujú. Pero bueno, Lo por resumir, añadiremos a la newsletter y sí, a... sí, sí, si Sí, sí, alguien sí. quiere, pues pasamos el estudio por ahí. Ya te digo, es un poco complejo, es técnico, pero bueno, muy interesante para el que le gusten estos temas. Pero bueno, por resumir un poco, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un método o mejorar un método que se llama neurofeedback decodificado, que es una metodología que permite mostrarle a las personas cómo está funcionando su cerebro en tiempo real y ayudarles a que progresivamente puedan llevar sus patrones neuronales hacia estados cerebrales específicos. De alguna manera, ayudarles a tomar el control sobre su propio cerebro. Ujú. Y para eso, esta técnica en concreto, neurofeedback decodificado, hace uso de dos elementos clave. Por un lado, un escáner de resonancia magnética, aunque también se podría realizar con electroencefalografía, pero nosotros lo hicimos con resonancia magnética, que para que nos entendamos se trata de un escáner como los que te meten en los hospitales Ujú. cuando bueno, sospechan de un tumor cerebral o de algún bulto en el estómago. Bueno, pues es un tipo de escáner de estos. Lo que pasa es que en investigación en neurociencia son más potentes, tienen una mayor capacidad de realizar fotografías a más alta velocidad. Entonces, Ujú. esto nos permite ver cómo funciona el cerebro en tiempo real a través de los cambios en el flujo sanguíneo. Y por otro lado, esta técnica del neurofeedback hizo uso de modelos de inteligencia artificial, modelos de machine learning, que fueron entrenados mediante patrones de actividad neural. Digamos que los datos que toma como referencia estos modelos son los patrones. Entonces, con la combinación de estas dos técnicas, lo que intentamos fue que de alguna manera símbolos neutros, símbolos que al inicio del experimento no tenían ningún significado para los participantes, progresivamente fueran adquiriendo un nuevo significado para la Ujú. persona solo manipulando sus patrones de actividad neuronal. La persona no Ah. era consciente de que estaba haciendo y nosotros de alguna manera le orientábamos a ir articulando todos esos patrones para que ese símbolo adquiriera, digamos, se esculpiera un nuevo significado sobre ese. Ujú. Piensa en un bloque de mármol, ¿no? Pues ese símbolo neutro sería un bloque de mármol que no tenía ninguna forma. Bueno, pues progresivamente fuimos guiando a esa gente para que cada vez tuviera la forma de los patrones neuronales que evocaba ese símbolo para que tuviera la forma que nosotros queríamos y que era nosotros queríamos implantar el concepto de perro en el significado, Ajá. en el símbolo. Y bueno, es verdad de que no comprobamos, no pudimos observar de que se produjera una asociación. Eso no quiere decir de que no se pueda conseguir en algún futuro, simplemente de que no fuimos capaces de observarla. Pero lo que sí observamos fue de que de alguna manera las personas que participaron en el neurofeedback, en el entrenamiento, pues tenían una percepción alterada en comparación con el grupo control. De alguna manera distorsionamos, no sabemos cómo, distorsionamos los patrones que tenían esas personas ya de base para el concepto de perro. Eran más lentos al responder a perros que a herramientas, lo cual es muy curioso porque la gente suele responder mucho más rápido a animales que a herramientas por motivos de supervivencia. Ujú. Entonces ahí está la intriga del experimento, ¿no? Y bueno, decir de que, como dije antes, de que esto está todavía muy en pañales y que, bueno, sí, se sigue haciendo falta más investigación para comprobar si se pueden crear nuevas palabras y de qué manera, ¿no? No sabemos si es siquiera posible, pero hace falta más desarrollo en este sentido. ¿Y cuál crees tú que puede ser la utilidad práctica de esto? Quiero decir, por un lado está terapia, por otro lado está, por ejemplo, en ventas, ¿no? Creo que se podría usar también de Hombre, alguna manera.
En ventas yo creo que es más difícil porque requieres de una máquina que cuesta bastantes miles de euros, ¿no? Unos Ah, 500.000 vale, no, no, euros. creía que la resonancia era solo un poco para evaluar lo que ya No, no, había no, la ahí metido. resonancia durante 5 días, bueno, 5 días, obviamente 1 hora cada día, se tuvo la persona dentro del escáner orientándole a que Vale, fuera modulando. Claro. vale. Se Creía puede que era al hacer con revés, el... que la resonancia era solo para medir, digamos, un poco lo que habéis conseguido. Vale, También, vale. también la usamos para medir y para entrenar el modelo de inteligencia Ujú, artificial, pero también se usó para el entrenamiento. La diferencia con otras metodologías es que la resonancia te permite ir a áreas más profundas del cerebro. ujú. Como funciona en base a cambios en el flujo sanguíneo, te permite ahondar más en estructuras profundas del cerebro. En cambio, la electroencefalografía, que es la que típicamente vemos de Vale, las personas con, sí, con cables por aquí colgando, te permite captar la actividad vale. eléctrica de la superficie del cerebro. No permite profundizar tanto. Tiene otras ventajas que no me voy a meter ahora, pero que es más barato bueno, de que es más rápida, permite Ujú, ser más precisa en el tiempo que la resonancia, pero en este caso utilizamos máquinas de estos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, aplicaciones prácticas, pues fundamentalmente en un futuro, ya te digo, porque todavía hace falta mucho, se podrá aplicar para la educación, para mejorar las intervenciones en educación, en neurorehabilitación, en terapias cognitivas, por ejemplo, para poder ayudar a las personas, alejándonos ya de lo de insertar palabras y de inyectar nuevas ujú. palabras, nuevos conceptos, un uso que se está evaluando es poder ayudar a las personas a eliminar su fobia a determinados estímulos. Porque esta técnica, como dije, permite que la persona vaya manipulando sus patrones de actividad cerebral sin que se dé cuenta. Entonces, nosotros de alguna manera, cuando una persona se expone a un estímulo fóbico, lo que tiene es una sobreestimulación cerebral en Ajá. base a ese estímulo. Entonces, si nosotros conseguimos exponerle constantemente al estímulo, pero a los patrones que evoca Ujú. normalmente el estímulo, pero sin que sea consciente de que hay una araña delante o de que hay una serpiente, podemos ir acostumbrándola a ese estímulo y bajar esa excitación neuronal que se produce en respuesta a él. Sería lo que normalmente se suele hacer en terapia cognitivo-conductual, que es exponer constantemente a Ujú. la persona a lo largo de varios días al estímulo fóbico para que esa activación fisiológica vaya reduciéndose. Bueno, pues lo mismo se puede hacer, pero simplemente trabajando sobre los patrones neurales. Wow. También es verdad que es como dices un poco, ¿no? Depende un poco el objetivo, ¿no? Si es bueno o malo ahí, digamos, Claro. porque si no evoca un poco al Black Mirror, ¿no? Como en los más ahí con el Neurolink intentando manipular a la gente. Sí, sí, yo creo que, a ver, ahora todo esto es muy incipiente, cuesta mucho de realizar, son experimentos que cuestan bastante de realizar, que se requiere mucha indumentaria, mucha maquinaria, pero que poco a poco las industrias estas privadas están haciendo, bueno, cada vez más aplicación práctica en la vida real de las neurotecnologías. Y muchas veces sin un control estricto de vamos, de las implicaciones que puede tener, ni sobre el uso de datos. Entonces yo creo que en un futuro, quizás próximo, va a ser necesario establecer, bueno, pues requerimientos y establecer regulaciones que permitan controlar todo un poco más esto, ¿no? Los neuroderechos, famosos neuroderechos. Porque el hecho de que una empresa privada tenga acceso a tus datos neuronales, bueno, pues da un poco de miedo. En nuestro caso fue con motivos de investigación, pero hay gente que igual lo usa con objetivos comerciales, para influirte o para persuadirte de manera subliminal o de manera implícita. Entonces, bueno, sí, hay que establecer regulaciones, pero no por ello vamos a dejar de investigar Claro. algo que puede ser también beneficioso, ¿no? Beneficioso para muchas personas y para muchas patologías o trastornos que pueden ser remediados gracias a remediados o paliados gracias al uso de estos procedimientos de neurotecnología, ¿no? Ujú.
Súper interesante. También imagino, porque otra de las cosas que estábamos comentando, ¿no? Cuando estábamos preparando el episodio, es cómo unir todo ese background que tienes en psicología cognitiva con otro trabajo que haces, ¿no? Que es el copywriting. ¿Cómo podríamos primero explicar para la audiencia qué es eso del Sí. copywriting? El copywriting normalmente se vende como escribir para vender, ¿no? Es Ujú, el arte de redactar textos que vendan. A mí me gusta esta concepción en el sentido de que, bueno, es el uso más frecuente, la venta. Pero a mí me gusta más verla como escribir para ayudar a tomar decisiones. Sean ujú, estas la venta, sean estas, bueno, que una persona tome la mejor decisión para sí. Porque al final eso es vender. Es ayudar a que la persona tome la mejor decisión para sí, independientemente del resultado económico que reporte. O al menos es como me gusta verla. Entonces yo comprendo el copywriting como el arte de escribir de forma sugestiva o persuasiva para que la persona vaya progresivamente alcanzando una visión de lo que quiere, de lo que no quiere y de lo que debería, de la acción que debería o no debería tomar. Eso es para mí lo que es el copywriting. Y en relación a lo que me preguntabas, cómo un psicólogo cognitivo, un científico puede ayudar a mejorar este sector. Bueno, al final los psicólogos cognitivos lo que si algo tenemos es un conocimiento, podríamos decir, profundo sobre cómo el cerebro procesa la información, ujú, ¿no? Un conocimiento sólido y riguroso sobre cómo funcionan los mecanismos cerebrales. Entonces, en el ámbito del marketing a ventas, podemos aportar una perspectiva que ayude a optimizar los mensajes de venta, que mejore la experiencia de usuario de las personas con las aplicaciones, con los procesos de venta mismo. Podemos realizar un análisis del comportamiento humano quizás a un nivel más profundo, entender mejor cómo una persona puede reaccionar ante ciertos estímulos, los miedos que pueden surgir, los valores. Todo ese tipo de cosas es una perspectiva única que pueden aportar los científicos del cerebro, ¿no? Los psicólogos cognitivos. Normalmente el perfil es escaso, porque no hay mucha gente de ciencias que luego se pasa a la industria ya de base, ujú. pero suelen encajar en roles como analistas de datos, analistas de comportamiento o expertos en diseño de interfaces de usuario, ¿no? De dónde colocar las cosas, por qué colocarlas ahí en los Ujú, diseños, cómo decir las cosas para que tengan un impacto a nivel cognitivo específico, ¿no? Y potente. ujú. Aparte, ese copywriting normalmente, claro, en redes sociales y demás lo asociamos a ventas, pero que en realidad es lo que tú dices, ¿no? Es ayudar también a la gente a tomar la decisión correcta. Se puede utilizar, por ejemplo, en educación, ¿no? Para hacer esa lección más amena, ¿no? En algún momento para Para estimular estimular al y alumno. motivar al aprendizaje. O sea, tú puedes elaborar los materiales formativos de una manera atractiva, de una manera persuasiva. Al Ujú, final, persuasión no es más que dar argumentos que ayuden a orientar a la persona hacia cierto comportamiento, ¿no? Y esos argumentos no tienen por qué ser explícitos, no tiene por qué ser decir, estudia que serás alguien en el futuro. No, claro. pueden ser argumentos implícitos, pueden ser decir, oye, mira, te presento este texto de manera súper interesante y súper atractiva para que tú mismo tengas ese estímulo interno para estudiar. Claro. Entonces, Es un buen profesor, ¿no? A lo mejor es un copywriter y no lo sabía hasta que se puso esa palabra, ¿no? El storytelling, toda esta sí, serie de sí, cosas. al final el buen profesor es aquel que motiva al alumno a aprender, que hace que éste tenga la motivación intrínseca por querer saber más. El cómo lo haga, cómo formula su mensaje para que esto sea posible, eso es la tarea que haría un copywriter, perdón, en el ámbito de la publicidad normalmente, de la venta, en el ámbito comercial. Pero perfectamente podría encajarse en la figura del profesor también la figura del copywriter. Ujú, Al final es formular mensajes de venta que orienten hacia una determinada acción y hacia una decisión interna. claro. ¿Y cómo crees tú que afecta ahora con todo esto del tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees tú que afecta al profesional del copywriting el tema de la inteligencia artificial? A ver, yo creo que todo el mundo está un poco alterado ahora con lo de la inteligencia artificial y no le falta razón, ¿eh? También te digo, no le falta razón. Ujú, En el ámbito del diseño, bueno, pues hay modelos como DALL-E, Stable Diffusion, ChatGPT ahora,
Midjourney, hay muchos modelos bueno, que ya se ve de que están poniendo un poco en jaque el sector. Ahora cada vez profesionales con poca experiencia son capaces de producir un trabajo muy al nivel de profesionales con una larga trayectoria con un solo clic. Y esto está pasando también en el ámbito de la escritura, del copywriting, ¿no? Con ChatGPT o ahora con los nuevos modelos de Google, BART y el Gemini, Ujú. pues eso, personas que antes no tenían experiencia con el uso de las palabras y con la artesanía de la palabra, pues ahora pueden producir textos con, bueno, un- una calidad decente en comparación con lo que serían capaces de producir con su talento propio, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a entrañar dificultades en el campo del copywriting, sobre todo a nivel de valoración empresarial, ¿no? De que al haber estos modelos, las empresas pueden valorar como menos interesante contar con la figura del copy. Pero yo creo que esa figura va a seguir siendo necesaria, la figura del escritor y de un profesional humano que esté detrás de los textos va a seguir siendo necesaria. Al final hay que verlo más que como un sustituto, como un complemento a estos modelos de inteligencia artificial y modelos generativos de lenguaje. No obstante, la figura y el rol del copywriter va a cambiar, va a verse modificada por estos modelos. Y eso es lo que más me preocupa, que mucha gente no está viendo este cambio venir y lo niega o incluso a veces altera la realidad para no verlo, ¿no? O sea, piensa de que el impacto va a ser menor cuando realmente va a ser bastante grande. Entonces, si no se adapta, bueno, pues va a tener dificultades para mantener esa ventaja competitiva. Claro. También es un poco adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Yo cuando pienso en la educación, es decir, cuando yo era pequeñito y tenía que hacer mis primeros trabajos del colegio, pues yo tenía que ir a la biblioteca del Claro. pueblo a fotocopiar partes para tal. Y todo el mundo al final tenía el mismo trabajo. Luego que sí, con El Google y rincón demás, del vago hizo mucho daño. claro, con los buscadores y demás, al final, pues claro, accedes a Internet parecía infinito, ¿no? Tenías mucha más información. Bueno, vale. Y ahora también un poco con la inteligencia artificial, digamos, te quita ese trabajo previo. Es decir, por ejemplo, en el caso del copywriter, tú vas a tener que seguir siendo bueno y cada vez mejor. De hecho, porque claro, Exacto. la competencia va a seguir subiendo y tú no vas a tener que tener en tu cerebro toda esa información de cosas, pero la vas a poder adaptar. Pero claro, el toque mágico, igual que en el arte, por ejemplo, va a tener que seguir estando Sí, en a esa ver, yo persona, creo ¿no? que las competencias que van a ser necesarias van a cambiar. La brecha en la variedad de competencias que antes diferenciaba pues a un principiante de un profesional se está estrechando. Cada vez va a haber menos habilidades que diferencien a los profesionales entre sí. Por ejemplo, la creatividad narrativa, la capacidad para producir textos atractivos o la productividad lingüística, la capacidad para escribir a gran velocidad y con Ujú. calidad van a ser cada vez menos importantes, porque tú vas a tener un modelo, le das las instrucciones, quiero un texto que me hable de esto, pa, ahí tienes 5 historias distintas y en menos de 2 segundos. Eso no va a tener tanta importancia, eso va a igualar a los profesionales entre sí. Ahí la competitividad se estrecha. Pero esa habilidad, ese conocimiento que va todavía a diferenciar a los profesionales entre sí, y no solo entre sí, sino con las máquinas, porque al final no solo es una competencia entre profesionales, sino del profesional contra la máquina, Ujú. va a residir, en mi opinión, en una habilidad que se conoce como la intencionalidad creativa, ¿no? ¿A qué me refiero con intencionalidad creativa? Bueno, pues me refiero en este contexto de donde todo el mundo va a tener acceso a los mismos modelos de lenguaje, mismos modelos generativos, me refiero a la capacidad de elaborar de manera estratégica narraciones que empleando los outputs que te vayan dando los Ujú. modelos generativos de lenguaje. Al final vamos a ensamblar palabras más que escribir Ujú. palabras. Entonces, tenemos que ensamblar esas palabras de manera que estén orientadas al perfil psicológico de nuestra audiencia y ajustadas a las características cognitivas y comportamentales. ¿Para qué? Bueno, pues para ayudarles a tomar decisiones nuevamente. Digamos que el copywriter ya no sería tanto un escritor como un científico del Ujú. lenguaje persuasivo que
ayuda mediante el texto a canalizar todos los recursos cognitivos de la persona para que pueda, bueno, pues realizar un comportamiento y tomar una decisión al respecto de algo. En este sentido, ya yo no lo veo tanto ya como la figura del copywriter, como la del copy scientist, ¿no? Ujú, En unos años yo creo que ya no serás tanto copywriter como copy scientist, científico del copy. ujú. Y es muy interesante, yo creo que también te permite, a lo mejor cuando hablamos de copio, de inteligencia en cualquier sentido, pero si no, trasladamos el ejemplo a otras áreas, por ejemplo, es decir, para un copy, al tener todas estas ayudas que a veces va a tener que centrar más en esa ciencia detrás, ¿no? En ese objetivo que Claro. pretende, o intentar entender a la persona que va a recibir ese copy. Y claro, te va a permitir dedicar más tiempo a esa excelencia de lo que quieres contar, a la magia. Y es el mismo ejemplo que pongo, por ejemplo, ahora que me estoy planteando con el podcast temas de inglés, cuando, es decir, tener una inteligencia artificial que te ayuda en cualquier otro idioma te permite estar centrado realmente en el mensaje que quieres contar, Claro. no en que un verbo esté bien o tal o que una palabra tal, ¿no? El ser humano va a seguir estando ahí, al menos de momento, pero desde una parte estratégica, desde una parte de control, ¿no? De qué pongo y dónde lo pongo en el texto. Al final, lo que va a diferenciar al humano de la máquina es que la máquina te va a dar el qué, te va a dar los recursos, te va a dar las tácticas, las fórmulas, las palabras ya formuladas, pero tú tendrás que seleccionar de manera estratégica y comprendiendo los porqués detrás de cada palabra, bueno, pues los fragmentos de texto que te vaya dando. Pero Ujú, tendrás que ser tú el que dé una intencionalidad al texto. No, el ujú. texto no lo va a hacer de por sí, al menos de momento, como digo. Y tú, esas metodologías y esas maneras de hacer el copywriter del futuro, ese copy scientist, lo estás canalizando en un proyecto, ¿no? Háblanos un poco de Copywriting Lab. Sí, yo ahora mismo estoy comenzando de copywritinglab.org. Ujú, Repito, de copywritinglab.org, que vendría a ser el laboratorio del copywriting en español. ujú, Es un proyecto en el que intento estimular el desarrollo del copywriting científico, ¿no? Más concretamente desde el ámbito de la psicología cognitiva y de neurociencia cognitiva. Pretendo dar ese fundamento que a veces falta y que no se ve habitualmente en el ámbito del copywriting para que los futuros profesionales tengan una base sólida, un conocimiento en metodología científica que va a ser muy necesaria para este futuro que se viene. Y bueno, a través de este proyecto, pues doy formación en este sentido y ayudo a los copywriters a adquirir estas nuevas habilidades. ¿Y qué enfoque o qué metodologías usas para... Cuéntanos un poco de esas herramientas. Pues ya te digo, mi intención es proporcionar información rigurosa, basada en evidencia científica, que yo creo que muchas veces el ámbito del copywriting se ha basado mucho en intuiciones. Si quieres, bueno, luego hablamos un poco de ello. Pero creo que hace falta, pues, conocimiento bien fundamentado en la intersección del marketing, de la lingüística y de la psicología de cara a ese nuevo futuro. También en analítica de datos. O sea, creo que el conocimiento en análisis de datos y en metodología científica va a ser esencial, ¿no? Porque estos modelos generativos de lenguaje no dejan de ser modelos matemáticos. Y en un futuro es muy posible de que hagan uso de indicadores comportamentales para optimizarse. Entonces, el copywriter va a tener que tener esas capacidades de análisis para orientar a los modelos, para mejorarlos y para mejorar la precisión de sus textos. Mm. Y luego, por último, pretendo de que sea un proyecto de aprendizaje colaborativo. O sea, al final yo tengo la misma idea muchas veces que si siquiera puedo dar una perspectiva quizás más científica, pero al final hay que diferenciar de que yo soy un científico y el copywriting es un arte. Entonces, pretendo que sea un proyecto de aprendizaje colaborativo en el que incluso podamos desarrollar experimentos en conjunto para evaluar si ciertas tácticas y ciertas estrategias están funcionando realmente o no de manera rigurosa. Y bueno, eso es un poco las metodologías o aspectos que me gustaría tratar en el proyecto.
Sí, me parece súper interesante, ¿no? Tratar de una manera más, es decir, como científico, ¿no? De una manera más analítica lo que siempre se ha considerado como que se hace con las tripas, ¿no? Con esa Claro. intuición. Copyright, ¡guau! Es magia, ¿no? Oye, Claro, entender el porqué detrás de las frases que pegan, las frases que te atraen, ¿por qué te atraen? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esa frase te atraiga? Por ejemplo, podemos remitirnos a las metáforas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una metáfora adquieras una comprensión completa y global de algo que hasta el momento desconocías? Bueno, pues todo ese tipo de cosas, de explicaciones, es lo que yo pretendo dar. Es la información que a mí me gustaría proporcionar a la gente, a los profesionales que están en este sector. Porque creo que conocer esos fundamentos son los que te hacen luego poder romper las reglas. claro. O sea, el copywriting se ha basado mucho en fórmulas. Por ejemplo, la regla PAS, el problema, agitar, solución. Está bien conocer esas fórmulas, pero si de verdad quieres hacer un buen copy, tienes que saber los fundamentos que te permiten romper esas reglas. Claro. Y, Es y un, creo que aquí está la clave. es un nicho, es decir, yo no voy a ser el que defienda de que solo una profesión se pueda dedicar a esas competencias, ¿no? El intrusismo y demás. Sí, no voy a defender nada en ese sentido porque, claro, el copy, digamos que, no sé un poco cómo empezó, pero digamos que se ha vendido la historia de que lo puede hacer cualquiera. Pero, Sí. pero claro, que en esos desarrollos, esa manera de enseñar, esté detrás un psicólogo como tú, y que sepa, tenga esos conocimientos, pueda entender esos secos cognitivos, esa serie de cosas, digamos Ujú. que tiene unas herramientas superiores a la hora de enseñar a otra persona que no tenga por qué ser eso, o psicólogo o lo que Claro, sea. al final mi experiencia viene de la rama académica, de la rama científica más pura, mientras que el copywriter tradicional se ha formado en base al prueba y error, ¿no? En base a intuiciones sobre lo que funciona y lo que no. A mí me gusta, yo no descarto esta aproximación porque es la que muchas veces hace avanzar a la ciencia, Mm. entonces no la niego y de hecho la estimulo. Pero bueno, ir asentando esos conocimientos y encontrar qué es lo que los hace válidos o no es la clave para mí. Yo creo que ese es el punto que puedo aportar con este proyecto. Claro. Y lo bueno también eso, ¿no? Al canalizarlo de esa manera colaborativa, de ciencia abierta y demás, digamos que puedes unir esa parte científica con la parte artística, es decir, que cada uno aporte al proyecto global, ¿no? Súper Claro, interesante. porque al final en todo esto se basa. El problema del análisis del lenguaje es que necesitas muchos datos que a veces no disponemos. Y desde el ámbito científico estamos limitados a un conjunto de datos muy estructurado y bueno, muy pequeño, en definitiva. Entonces, si te apoyas en la colaboración, hacer crowd science Ujú. permite esto, permite realizar estudios, es verdad, quizás menos rigurosos porque los datos van a ser más variados, pero al tener muchos datos, también te permite obtener insights que no podrías obtener de otra forma. Ujú. Sí, puede ser un hervidero, ¿no? Ese laboratorio de Claro. ideas, ¿no? De unir a gente con esos pensamientos diferentes y luego canalizarlo, ¿no? En esa Exacto. analítica detrás de por qué ocurren las cosas, ¿no? Mm. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues me parece súper interesante. Es verdad que está siendo un episodio como muy cortito en comparación con Sí. otros episodios, pero me parece importante en este sentido saber lanzar bien el mensaje, ¿no? Que es parte también de esa magia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Creo que el mensaje es claro, que el mundo está cambiando, de que los modelos generativos de lenguaje están transformándolo todo y que va a ser necesario, bueno, pues desarrollar otro tipo de competencias. Al final, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Va a ser necesario tener un conocimiento mucho más fundamentado en psicología, marketing y lingüística para comprender eso, las complejidades del comportamiento y pensamiento humano, que eso es base. Por otro lado, vamos a tener que mejorar en los aspectos más de entender cómo funciona el pensamiento de las personas, cuáles son sus miedos, sus valores, sus creencias, porque todo ello va a contribuir a que nosotros podamos atacarlas en nuestros textos para explotarlas.
para Ujú. ayudarles a las personas a tomar decisiones. Y por último, yo creo que el mensaje también clave es la metodología de análisis de datos va a ser una habilidad muy necesaria, teniendo en cuenta de que los modelos generativos son modelos matemáticos. Ujú. Es muy bueno poder reenfocar, ¿no? Es decir, ahora con esos miedos a la inteligencia artificial y demás, es como los datos, ¿no? Las máquinas nos van, entre comillas, a superar. Y el enfoque, ¿no? Ese de utilizar esos datos, utilizar esas herramientas, aprenderla bien para humanizarlo todo otra Mm. vez, ¿no? Es decir, darle la vuelta y ponerlo a favor de Sí, la gente, ¿no? sí, el toque humano, el toque personal, creo que al final tú sabes detectar un texto que está generado por un humano o no. Ahora mismo, de hecho, estamos en robótica, se suele usar el término del valle de inquietante, ¿no? Wow. En el que no sabes si es humano, si es robot. Pues con los textos de ChatGPT ahora yo creo que nos pasa un poco, ¿no? No son ni demasiado robóticos ni demasiado humanos. Entonces Mm, estamos ahí en un valle en el que detectamos a ChatGPT, nos suena humano, pero no lo es. Pues ese toque de humanidad creo que va a seguir siendo clave en este proceso. Y para eso tiene que haber un humano detrás, claro. porque es el que entiende cómo piensan otros humanos. Tenemos una capacidad única, la de sentir emociones y la de la teoría de la mente, ¿no? Capaz de proyectarnos, de sentir lo que el otro siente, ¿no? Y de entender Mm, sus reacciones, algo que la máquina no tiene. La máquina todavía necesita una guía para ello. claro. Y creo que eso es necesario, imprescindible. El dotar de personalidad al texto. Y luego también creo un poco a futuro que cada vez, quiero decir, probablemente esa inteligencia artificial y demás, digamos, no seamos capaces de detectar ni nada, pero creo que se volverá a notar, ¿no? El propósito de las cosas, ¿no? Decía, llega un momento en Internet que es ruido tras ruido, es decir, Mm. el copy-paste cada vez se está desarrollando más porque cada vez es más fácil copy-pastear de maneras más tal. Pero entonces de repente creo que van a volver a germinar ese propósito de las cosas, ¿no? Y estará la importancia Sí, ahí. mira, hace poco leía sobre la discusión que hay ahora con YouTube, ¿no? De que cada vez se premian contenidos el YouTube antiguo, donde la gente iba ahí y mostraba sus conocimientos, todo lo que sabía de manera profunda, cosas originales, ahora mismo se está estandarizando y cada vez más ves más contenidos iguales, ¿no? Ujú. En YouTube. Bueno, pues yo creo que el hecho de que todo el mundo tenga acceso a modelos que permiten generar el mismo tipo de textos va a hacer que nuevamente esa personalidad, ese YouTube o modo de hacer artesano antiguo vuelva a resurgir. Cada vez va a tener Totalmente. más importancia el valor que das en los contenidos. Porque Ujú. si el contenido ya se puede hacer al peso, al final lo que quieres es aquello que de verdad te muestre, por un lado, humanidad, pero también calidad. Claro. Y eso te vuelve al origen, ¿no? Es decir, esos miedos que Exacto. hablábamos del copywriting, de tal, esas profesionalidades profesionales que se van a perder, creo que va a ser un poco al contrario, ¿no? Es decir, al tener todo el mismo nivel, va a hacer que los profesionales de verdad vuelvan a su sitio, ¿no? Sí, tal vez de otra manera, de una Ujú. manera reformada, pero vamos a llamarlo vintage, ¿no? De que lo Sí. vintage siempre acaba volviendo. Pues en este caso, quizás de una manera más reformada, eh, como los videojuegos estos que están orientados en la época victoriana pero tecnológica. Ujú. No sé si Sí, sí. hay un estilo de moda que es de ese rollo. Bueno, pues esto es igual. Al final quizás tendremos estilo noventero en cuanto del año 2000 en cuanto a producción de contenidos, pero un formato del año 2050. Claro. Y ahí estará el arte otra vez, ¿no? Claro, Ahí volveremos a ser humanos otra vez. volveremos a hacerlo. Pues muy bien, oye, me ha gustado muchísimo. Ha sido un episodio súper concentrado, pero creo que hemos tocado todos los puntos relevantes y me ha gustado muchísimo. Creo que me lo voy a tener que poner una vez que lo editando, lo escucho muchas veces para ir quitando cosas, pero luego cuando lo saque lo voy a escuchar otras 1000 veces más. ¿Quieres añadir algo para despedirnos? ¿Cómo te ves? ¿Eres optimista en el futuro? Yo soy optimista, pero también creo que hace falta mucho trabajo para inculcar estas ideas
de que todos estos conocimientos y habilidades que mencionamos a lo largo del episodio son necesarias, porque hay la gente es muy reacia todavía a asumir el cambio y eso lo tiende a negar o distorsionar. Entonces, creo que hace falta mucho trabajo y mucho impulso para dar a conocer este mensaje. Y por ello, a todo el mundo que pueda estar interesado y que quiera, le invito a seguir de copywritinglab.org, donde Ujú. bueno, puede aprender un poco más del copywriting científico, pero desde la orientación de la psicología cognitiva y neurociencia. Qué Así bueno. que nada, invito a todos Dejaremos todos esos enlaces, daremos mucho ruido con todo esto porque es un tema súper interesante. Me imagino también que por LinkedIn, por ejemplo, también Sí, por podrán LinkedIn contactarte, ¿no? buscan Pedro Margolles y ya aparece. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Pedro, por este Un ratito que nos placer, has Chema. dedicado. Muchas gracias por invitarme y por esta agradable conversación. Creo que, como tú, que fue súper interesante y que bueno, quizás habrá nuevas perspectivas a muchos.